Bien, entonces déjame trancar la puerta para que los perros no armen escándalo. Bueno, entonces hemos ido avanzando, ya llegamos a los diseños experimentales con dos factores y nos toca abordar, bueno, ya va, antes de pasar al diseño con dos factores, tenemos que terminar el diseño con un factor, porque era la prueba de Cruz-Wallis que había quedado pendiente. Nosotros terminamos la clase pasada con el ejercicio de ANOVA de una vía y la prueba de Tukey, pero cuando no se consigue que los datos cumplan con las restricciones de las pruebas paramétricas, pues hay que tener a mano alternativas. Y ya vimos que una alternativa era transformar los datos a lo que corresponda, logaritmo de raíz cuadrada o seno de la raíz del número, de la proporción, y verificar si eso resuelve el problema de la homogeneidad de varianza o de la normalidad de los datos. Muchas veces no lo resuelve. Con ustedes he hecho ejercicios donde sí los resuelve, pero mi experiencia es que la mayoría de las veces no los resuelve. Entonces, tenemos una decisión y es los autores, en particular el SAR y otro grupo de autores, dicen que las pruebas de estadística de análisis de varianza son muy robustas y logran soportar desviaciones apreciables en la distribución, en la homogeneidad de varianza y en la falta de normalidad de los datos, y aún siguen dando resultados confiables. Por lo tanto, uno debe siempre aplicar la prueba paramétrica, y si hay violaciones a las restricciones, pues entonces aplicar la prueba no paramétrica correspondiente. Lo que pasa es que los matemáticos no han diseñado pruebas paramétricas para más de una vía. Entonces, cuando tenemos análisis de varianza de dos vías o más, ya quedamos a la intemperie. Tenemos que jugar y arriesgarnos, aunque hay autores osados que han dicho que en esos casos, cuando tenemos más de dos vías, más de una vía, y no hay pruebas estadísticas diseñadas para ello, pues entonces se hace una asignación de rangos a los datos y se aplica la prueba paramétrica sobre los datos con rango. Y se verifica el resultado, ya Génesis está entrando, se verifica el resultado de la prueba con rangos y la prueba sin rangos. Obviamente la prueba paramétrica, porque es la única que queda. Me ha tocado hacerlo ya en la facultad con tesistas que tenían datos que no había manera de homogeneizar las varianzas. Así que bueno, ojalá que a ustedes no les toque pasar por esa situación, pero en cualquier momento nos sucede. Entonces uno tiene que estar prevenido, conocedor de las pruebas que existen y sobre todo conocedor de quién me puede ayudar. En las facultades donde hay departamentos de matemáticas, perdón, en las universidades donde hay departamentos de matemáticas, uno suele ir y verifica quién trabaja con probabilidades, porque ese profesor o esa profesora es una ayuda potencial a los biólogos cuando nos suceden situaciones imprevistas o problemas con los datos que no podemos resolver fácilmente. Entonces recurrimos a un especialista, y el especialista a mano usualmente es el matemático especialista en probabilidades. Pero no son las probabilidades los que atraen mucho a los matemáticos. Y aquí en la OLEAN no tenemos departamento de matemáticas. Lo que tenemos es la Facultad de Ingeniería, donde puede haber algunos profesores interesados en matemáticas. En la UTM sí hay departamento en la Facultad de Ingeniería, pero hay matemáticos. Tengo amigos de Venezuela que están trabajando allá en el posgrado de matemáticas. Y bueno, claro, no un matemático que no sea especialista en probabilidades no necesariamente nos va a ayudar. Tiene que ser un especialista en probabilidades. Si no los hay en Ecuador, bueno, uno tiene amistades en otros países que ayudan a resolverlo. Pero me ha pasado tantas veces que ya se los digo de una vez. Yo siempre que estoy en una universidad verifico cuáles son los profesores que dominan mejor la estadística,
porque en caso de que me vea en dificultades, voy a necesitar ayuda y esa persona pues tiene mayor probabilidad de encontrar, de solucionar el problema que confronto. Si no lo consigo aquí en Lulián, en otra universidad del Ecuador, si no, pues en otra universidad, al menos de Venezuela, sí, yo ya sí conozco a los profesores, porque bueno, tuve muchos años allí, ¿no? Pero a ustedes les va a pasar y es bueno que tomen estas previsiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a hacer la prueba de Cruz-Wallis con unos datos que ya hicimos en la prueba de ANOVA. Estos son los datos de los lagos, los de pH en los lagos. Vamos a compartir. Van a ver que las pruebas paramétricas casi siempre son muy sencillas. Entonces, aquí tenemos el ejercicio, el último ejercicio que hicimos en clase la semana pasada, que era con los 4 lagos. En uno tenemos 8 medidas, en 3 tenemos 8 medidas, en otro tenemos 7, y encontramos que la F nos dio muy significativo, bueno, significativo al 5%, tampoco es altamente significativo, solamente significativo. Y luego estábamos haciendo la prueba de Tukey, comparando el lago 1 con cada uno de los 4 lagos, ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos un problema de heterogeneidad de varianzas. Bueno, yo no sé si nosotros probamos las varianzas. Vamos a hacerlo. Ok, entonces ahora tomo la prueba de Fmax, que es la varianza mayor igual max del grupo de varianzas. Aquí son 4 y no sería necesario hacer esto, pero en general cuando uno tiene muchas varianzas y no sabe cuál es la max, la mayor, pues hace max y luego abajo pones min del mismo grupo de varianzas y vemos que me da, y me da 8,24. La menor es 0,0. Acá no es fácil. Tengo 2 lagos que tienen 1,29, 1,23, 5, 6 y 0,006. O sea que la mayor es 0,005 y la menor 0,306. Entonces, tengo 8 menos 1 son 7 y 7, y verifico entonces en la prueba de el SAR, en la prueba de F, de SAR, si con 7 y 7, cuál es el valor de F crítico. Me voy aquí, busco que la prueba de F está en la 680, pongo acá 682, valores críticos de T, valores críticos de F con 1, necesito con 7 y 7. 4, 5, 6, con 7 y 7 me dice 0,05, me da que es 499, como la... Vuelvo otra vez a la prueba de Excel. Me dice que el F crítico es 4,99. Por lo tanto, el Fmax supera el 499 y concluye que las varianzas son heterogéneas. Entonces, tengo que transformar estos datos, me los llevo a la prueba de Cruz-Wallis y verifico si los puedo, como son datos fraccionados, aquí tengo los lagos, ¿no? Ok, entonces ahora voy a poner logaritmo decimal igual log 10
del valor del primer lago. Esto lo copio a los 4 lagos. Y repito entonces la prueba de análisis de varianza. Los grados de libertad son los mismos. Ok, entonces me da, ven que me vuelve a dar la varianza, me da 1,74 por 10 a la menos 5 sobre 2 por 10 a la menos 6. Me sigue dando 8 igualito. O sea que la transformación logarítmica no corrigió la heterogeneidad de varianza. Por lo tanto, concluyo que las varianzas son heterogéneas y que no debería haberse usado la prueba de ANOVA directamente. Entonces, vamos a usar la prueba de Kruskal-Wallis. Para eso, tengo los valores y coloco el pH de los 4 lagos, uno debajo del otro, y lo ordeno de mayor a menor. Entonces, coloco el rango teórico, 1, 2, 3, 4, tengo hasta 31. Ok, entonces le empiezo a asignar rangos. 7, 6, 8, 1, 7, 6, 9, 2, 7, 7, tengo un empate de 2 personas y coloco 2, aquí vamos a ver después por qué, ¿no? Tengo 2 elementos empatados, luego 3, 7, 1, 7, 7, 1, 7, 7, 7, tengo 3 empates aquí y le corresponde entonces 5, 6 y 7, le toca el 6. Luego 7, 7, 2 le toca el 8, 7, 7, 3 está 3 empatados, le toca 9, 10 y 11, le toca el 10, 10, 10 y 10. ¿Me están siguiendo? Yo sé que esto lo hemos hecho, sé que no debería haber problema, pero bueno, lo que necesito es que me digan si realmente están entendiendo, porque si no me detengo y voy más rápido, más despacio. Luego vamos con el 774, que se repite 4 veces, le toca 12, 13, 14 y 15. La suma de esto dividido entre 4 me da 13, 5. Le coloco 13, 5 a cada uno. Luego 775, 16, 776, 17, 777, 18 y 778 está repetido 3 veces. Le coloco un 3 y le toca entonces el 20. Luego viene 78, está repetido 2 veces, 23, 5 y 23, 5. El 781 está repetido 3 veces, 26. El 784, el 28, 785, 29. 8730 y 9791, 31. Ok, entonces ahora asignamos el valor de cada lago con su correspondiente rango. Al 768 le tocó el 1, 769 el 2, 7735, 7735, 772 el 8, etcétera, ¿no? Luego al lago 2, 771 el 6, al 781 el 26, lago 3, 774 el 13, 5, 784 el 28 y el último lago 771 el 7, 791 el 31. Seguidamente se suman los rangos 55, 132,5, 145 y 165,5. Luego se establece el pH promedio, los tengo aquí, que eso no lo voy a usar. Bueno, lo voy a usar, ahorita no lo voy a usar. NI tengo 8, 8, 7 y 8, y la suma de los rangos al cuadrado divide entre n, es decir, entonces, esto es... Así es como está escrito correctamente. Es la suma de los rangos elevada al cuadrado, no la suma al cuadrado de los rangos. O sea, a ver, ¿cómo me explico? No voy a agarrar cada rango y lo voy a elevar al cuadrado. Voy a tomar su suma y esa es la que yo elevo al cuadrado. Me da 378, 2194, 3003 y 3423. Luego calculo el H, el valor crítico de la prueba de Kruskal-Wallis, que es
Ya va, que el otro día cometí un error y lo voy a rectificar. Un error en la fórmula, que es la que quiero evitar, ¿no? $190. Ok, entonces la fórmula es 12 entre n por n más 1 multiplicado por la suma de eh, los rangos al cuadrado entre ni menos 3n más 1. Vamos a ver si coincide. 12 sobre n por n más 1 por la suma de los rangos al cuadrado menos 3n más 1. Sí, está bien. Entonces, eh, bien, entonces tengo que el h va a ser igual 12, que es una constante, dividido entre n por n más 1. Entonces serían 12 por, ¿cuál es el n? Serían J13, es 31, el número total de elementos, ¿no? Entonces serían 12 sobre 31 por 32, 12 sobre 31 por 32 multiplicado por la suma de los rangos al cuadrado, que es 9000, dividido entre NI, que sería eh, suma de los rangos al cuadrado entre NI. O sea que aquí dividí el rango al cuadrado entre NI y me da 9000. Entonces, esta suma me da menos 3 por n más 1, que serían 31 más 1, 32. Esto me da 12,87. Luego viene un proceso, esto lo vamos a comparar con una prueba de F.
Ok. También la puedo calcular, la puedo comparar con una prueba de G cuadrado. Aquí la comparé con una prueba de F, pero el G cuadrado, de la tabla con 0,05 y K menos 1. ¿Cuántos lagos tengo? 4 menos 1, 3. Entonces, vamos a verificar cuál es el G cuadrado de la tabla con 3 en grados de libertad y 0,05. Entonces me dice, tabla de G cuadrado está en la 672. G cuadrado con 0,05 y 3 grados de libertad me da 7,815. 7,815 y, bueno, lo debo poner aquí, ¿no? Y cuadrado con 0,05 y K y 3 grados de libertad. Entonces, el valor 12, el valor que me dio 12,87, lo comparo con el valor de G cuadrado y como me da mayor, concluyo que rechazar H0, que el pH de los 3 lagos, de los 4 lagos, es similar. Sin embargo, hay empates y cuando hay empates necesitamos corregir por los empates. Vamos a entonces calcular un factor de corrección que se llama C, y C es igual a, lo están viendo, a 1 menos la suma del empate dividido entre n al cubo menos n. O sea, 31 al cubo menos 31. La suma de los t es, la vamos a ver aquí, es la suma de los ti al cubo menos ti. Entonces, tengo cuántos empates había. Ya, vamos a ver si lo consigo en el libro mejor explicado. Dejo de compartir el Excel y me voy al libro para que veamos cómo se hace el factor de corrección, que es fastidioso, pero es necesario. Entonces me voy al libro, si lo consigo. Ok, entonces vemos que tenemos cuántos elementos con dos empates. Tengo
lo habíamos visto, teníamos dos grupos con dos empates, 4 grupos con 3 valores empatados y un grupo con 4. Entonces vamos a ver cómo usamos esa información para construir el factor de corrección. La C es 1 menos la suma de las t sobre n cubo menos n, eso no tiene ningún problema. El problema es considerar la suma de las t. La suma de las t es la suma de las ti al cubo menos ti. Entonces tengo, ¿cuántos elementos con 2 factores tengo? Con 2 números empatados. Tengo 2. Entonces tengo 2 al cubo menos 2. ¿Cuántos tengo? Y 2 al cubo menos 2. Lo tengo aquí y aquí. ¿Lo están viendo? Lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe, están empatados, excepto el último, ¿no? Yo tengo 4 grupos con 3. 3 al cubo menos 3, 3 al cubo menos 3, 3 al cubo menos 3, 3 al cubo menos 3. Y un grupo con 4 al cubo menos 4. Esto me da 168. Entonces, este valor lo voy a dividir, va a ser 1 menos 168 entre 31 al cubo menos 31. Esto me da 0,99. Fíjense, el factor de corrección es insignificante, pero como esto es un procedimiento que estamos aprendiendo, lo que necesitamos es saber cómo se hace, porque en el caso nuestro puede que el número de empates sea mucho mayor y que el H corregido, HC, sea mayor que el valor que estamos obteniendo. Obviamente el número de grados de libertad son K-1, 3. Entonces vuelvo otra vez al... bueno, entonces el G cuadrado 7,815 y el H corregido 1194, por lo tanto, si el H corregido es mayor que el del G cuadrado, rechazo la hipótesis nula. Y la ecuación, una ecuación que me permite usar la prueba de F es la siguiente. N menos K, o sea, 31 menos 3, menos 4, perdón, por H corregido, dividido entre 4 menos 1 por 31 menos 1 menos 2, 11,94 y me da 5,95. El valor de F de la tabla 298 es menor que el valor de F experimental, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Entonces tenemos estas dos opciones. Supongo que el valor lo comparo, el valor del H de Cruzal-Wallis, lo comparo con la prueba del G cuadrado o lo comparo con la prueba de F. Entonces, estas dos opciones, dejo de compartir el libro y me voy al Excel. Ok, entonces ya lo vimos que aquí tenemos la F. El valor directo lo pude calcular con el valor directo de HC, que es 12,94, lo puedo comparar con la tabla de G cuadrado. Pero si quiero usar la F, tengo que aplicar esta fórmula y me da 6,83. Que es mayor que 2,98, entonces concluyo rechazo H0 bajo 2 mecanismos. Ok, entonces quedó claro la manera como aplicar el G cuadrado. Se parece al Wilcoxon, pero aquí estamos usando más de 2 grupos. Cuando tenemos 2 grupos, entiendo que esta fórmula equivale a la de Wilcoxon. Bien, ahora tenemos la prueba a posteriori, que aunque queremos comparar los pH promedio de las lagunas, no usaremos esos valores, sino el valor de los rangos promedio, suma de los rangos dividida entre el NI. El procedimiento es parecido a una prueba de T-de-Student en la cual compararemos la diferencia entre dos promedios y la dividiremos entre un error estándar. El error estándar dependerá del número de valores usados para cada promedio. Entonces, si no hay empates
y las muestras tienen el mismo número de valores, el error estándar se calculará así. Raíz de el número de puntos por n por k más 1 entre 12. Si las muestras difieren en el número de valores, entonces el error estándar será raíz de n por n más 1 sobre 12 por 1 entre n1 más 1 entre n2, donde n1 y n2 pues son los valores que difieren, en este caso 8 y 7. Cuando hay empates, la ecuación a usar es la siguiente. El error estándar es igual raíz de n por n más 1 entre 12 menos la suma de t, que ya la tenemos calculada, sobre 12 por n más 1 sobre 1n1 más 1n2, donde suma de t es igual a la suma de t al cubo menos t en la prueba de cruzar iguales. Ok, entonces este ejercicio lo van a tener todos en sus correos porque me interesa pues que tengan la manera de cómo hemos calculado acá los datos, ¿no? Entonces vamos a ver, tenemos error estándar con 8 y 8, hay empates y tenemos la suma de t, entonces raíz de 49 vamos a ver. Ok, es que quiero hacerlo para estar seguro. Entonces, igual raíz de n por n más 1. Entonces serían 31 por 32 dividido entre 12 menos la suma de t, que era 168 dividido entre paréntesis 12 por n menos 1, 30 32, aunque tenemos una operación aquí, luego 118 entre 12 por 30. Ajá. Ok, y esto está multiplicado por paréntesis 1 entre 8 más 1 entre 7. Eso es cuando tengo 7 y 8.
Ah, lo hice por pedazos, claro, para no confundirme. Por eso me da 31 más 32 entre 12, 31 más, ajá. Luego tengo 161 entre 12 por 30, y luego tengo 1 entre 8 más 1 entre 8, y aquí 1 entre 8 y 1 entre 7. Y ahora lo que hago es que aplico de 46 menos de 47 por de 48, me da 20/50, y aquí esto es 8 y 8, y aquí 8 y 7. Bien, y entonces ahora aquí lo que hago es la raíz de estos dos valores. 8 y 8 me da raíz de 20,55, y raíz de 8 y 7, 4,69. El Q de la tabla lo consigo en los valores de Q en la tabla del libro de SAR, y me da 2,639. Entonces ahora vamos con los lagos. Entonces tengo el lago 1, lago 2, lago 3, lago 4 con sus números. La suma de los rangos, 55, ya lo vimos, estaban acá. La suma de los rangos, 55, 162, 142, 165. ¿Ok? El rango promedio, voy a dividir la suma de los rangos entre n, y me da 6, 9, 16, 6, 27, 27. Y ahora la diferencia la hago en base a la diferencia del rango promedio. Entonces, el lago 1 versus lago 4, a los extremos. 27 menos 6, 9 me da 13, 8. El error estándar de 8 y 8 es 4, 5, 3. Lo divido 13, 8 entre 4, 5, 3 me da 3,05. Lo comparo con el valor de Q, 2639, y concluyo que rechazo H0. Así que el lago 1 y el lago 4 son distintos, los pH promedio. Luego, lago 1 y lago 3. Bueno, 13, 8, 4, 6, 9, porque son 7 y 8, entonces uso 4, 6, 9 como error estándar. Lo tengo aquí, y me da la Q experimental 294, que es mayor a 2,639, rechazo H0. Luego, lago 1 y lago 2. Lago 1 y lago 2, 16, 6 menos 6, 9, me da 9, 7, dividido entre 4, 5, 3, porque son 8 y 8, me da 2, 14, que es menor al valor crítico de Q, y acepto la hipótesis nula. Y finalmente el lago 2 y lago 3, 27 menos 16, 6, me da 4,2, entre 4, 6, 9, 0,8, acepto la hipótesis nula. Entonces, al final, tengo que lago 1 y lago 2 son semejantes, lago 3 y lago 4 son semejantes, pero lago 2 y lago 3 son semejantes. Es decir, que la prueba a posteriori, lo único que puedo concluir es que el lago 1 y el lago 4, el lago 1 es menor o igual, es menor que el lago 3 y el lago 4. Y el lago 3 y el lago 4 son semejantes, pero no hallo dónde poner el lago 2, porque, porque dice que es diferente del lago 3 y el lago 4, pero el lago 2 y el lago 2 y el lago 3 es semejante. El problema es que las pruebas a posteriori no son tan poderosas como las pruebas a priori. Entonces, lo que podemos concluir es que el lago 1 es distinto del lago 3 y el lago 4, que el lago 3 y el lago 4 no son semejantes, pero el lago 2 no hallamos dónde ponerlo, porque parece ser semejante con el lago 1 y semejante con el lago 3. Pero el lago 1 y el lago 3 son distintos. Entonces tenemos esta diferencia, que el lago 2 pasa a ser un lago indefinido. ¿Qué hacer en este caso? Tendría que volver a los lagos y tomar más datos. Lo cual pues a veces es posible, muchas veces no, sobre todo si son expediciones que se hicieron a un sitio muy lejos. Pongamos que los mandaron ustedes a la Antártida, y ¿cómo vuelven a la Antártida? Al año siguiente. No sabemos de día si van a tener la oportunidad. Por eso es que en este caso, pues uno concluye lo que puede, que el lago 1 es distinto del lago 3 y el lago 4, que el lago 3 y el lago 4 son semejantes, pero el lago 2 no sabemos cómo ponerlo, si es distinto del 1 o distinto del 3. Es válido que en la literatura uno diga esto, ¿no? Ok, ¿dudas?
Yo creo que esto se resuelve haciendo ejercicio, ¿no? Cuando a ustedes les toque, como les va a tocar, el ejercicio que les voy a poner para entregarla a comienzos de enero, van a tener ejercicios de este tipo que le van a aplicar por una parte la ANOVA de una vía y por otra el análisis de Kruskal-Wallis para que puedan hacer la práctica completa. Y por supuesto, vamos a irnos a la prueba de Infostat para poder verificar qué fue lo que obtuvimos, si los datos que estamos teniendo son reales, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo. Entonces tengo L1 y coloco ok, entonces tengo lago y aquí tengo pH. Entonces lo guardo porque me lo lleva a broma. Ok, ahora abro Infostat. Esperar que abra Infostat. No me lo muestra, vamos a ver, intentar de nuevo. A ver, ya lo abrió, ya está. Ah, ok, ya. Ok, ok. Ok, entonces le digo, ¿están viendo ya la Infostat? Gente, díganme. Ahí sí, profe. Ok, archivo, nueva tabla, edición, copiar con nombres de columnas. Ahí tengo lago y pH. Entonces, vamos a verificar primero los datos, inferencia basada en una muestra, la prueba de Shapiro-Wilk, y ver si son normales. Le digo que el pH, es muy probable que el pH sea normal. Ok, me da 0,22, mayor que 0,05, concluyo que le acepto la hipótesis nula y que los datos son normales. Cuando los datos son muy numerosos, suelen ser normales. Vamos a verificar con una gráfica, a ver cómo lucen, un histograma de los datos, pH, aceptar, y bueno, tengo muchos datos en los pH altos, pero al menos es más bajo en el extremo izquierdo, tiene un punto elevado y bajo en el extremo derecho. Al menos cumple con esa característica de la curva de la campana que debe ser bajo en los dos extremos.
y alto al medio, ¿no? Al menos en eso coincide. Bien, entonces, ahora entonces vamos a aplicar la prueba de Fmax, vamos a repetirla, basean dos muestras, le digo prueba de Fmax, le digo pH y tengo que comparar con Lagos, porque voy a comparar la varianza de cada lago y me dice que lago 1 y lago 2 no las varianzas son semejantes, pero lago 1 y lago 4 las varianzas son significativamente distintas. El resto de los lagos las varianzas son homogéneas. Entonces tendríamos un solo lago con problemas. Pero un solo lago ya me estropea el ejercicio. Todos los datos son normales, pero las varianzas son heterogéneas. Entonces, si le aplico la prueba de análisis de varianza, pH y lago, le voy a pedir que las comparaciones me haga la de Tukey y acepto. Y ahí me dio que el lago 1 es igual al lago 2, pero el lago 2 es igual al lago 3, lago 4, lago 3 y 4. Es decir, que el 2 no lo puedo separar, pero 1 es distinto de 3 y 4. Entonces, eso es lo que respecta al análisis de varianza, a pesar de que estaremos violando la normativa de homogeneidad de varianza. Entonces, vamos a aplicar ahora la prueba de estadística no paramétrica, análisis de varianza no paramétrico, le digo Cruz-Wallis, igual pH Lagos, le digo que quiero las de a pares, comparaciones de a pares, y acepto, y me dice que la prueba de H, 11,88, se parece al H que obtuvimos nosotros corregido. Vamos a ver. Cruz-Wallis Lagos me dio que el H corregido era 12,94. El H sin corregir, 12,87. Da una... Bueno, da un poco menos, ¿no? Esto da casi 12, pero me da una unidad menos y me dice que es significativa la diferencia, pero la prueba por rangos me dice que la 1 es distinta de la 2, 6, 16, 20 y 20, creo que eso coincidía con lo que nos había dado a nosotros, 6, 16, 20 y 20, es correcto, y luego entonces, es que no hice todas las comparaciones, pero aquí sí me dice que 1 es distinto de 2, 3 y 4. O sea, el resultado de la prueba de Cruz-Wallis es un poquito distinto porque antes me había dado que el lago 1 y 2 no eran diferentes, pero ahora me dice que sí, que 1 es distinto de los otros 3 lagos y 2, 3 y 4 no difieren. Entonces, en este caso, que tenemos que la prueba de ANOVA tiene restricciones porque no cumplimos con todas las normas, pues yo me quedaría con la prueba de Cruz-Wallis, que dice que el lago 1 es distinto del lago 2, 3 y 4, que ellos no difieren entre sí. Bien, ¿se entendió el ejercicio? Sí, profe, ahí se vio más fácil. Bueno, claro, si todo lo hace la prueba, todo lo hace el Infostat, pero yo necesito que ustedes tengan las herramientas para hacerlo a mano. Fíjense que el Infostat está dando un valor distinto, me da 11,88 y nosotros estamos teniendo un valor más alto de 12,94. Habría que jugar a ver por qué, ¿no? Porque cuando hay estadística no paramétrica, los errores de aproximación no son tan graves como cuando hay estadística paramétrica y estamos usando los mismos valores, ¿no? Ya va, un segundito.
Bien, entonces, bueno, con esto tenemos cubierto los procedimientos para hacer análisis de varianza de una vía con los datos y la prueba a posteriori de Tukey con los lagos, ¿no? Lo que me falta ahora es iniciar el análisis de varianza de dos vías. Vamos a iniciarlo y, mañana, y les paso el ejercicio al terminar. Bueno, ya como esto es de una vía, se los puedo pasar de una vez. Profe, una pregunta. Una pregunta, es que usted dijo que iba a enviar los ejercicios directamente al grupo de WhatsApp. No entiende nada, ya Pero va. no sé si los está enviando por el correo, porque yo no recibo nada. No los he enviado todavía. Los voy a enviar a partir de mañana. Los ejercicios son para la primera semana de enero, pero si ustedes, yo creo que deberían hacerlos, ya que quiero ponerles el resultado al Kruskal Wallis hecho por el Infostat, si es que la máquina me deja. Ok, entonces ahí tenemos la prueba de Kruskal Wallis y voy a copiar la prueba de ANOVA para que vean la diferencia. Entonces lo van a tener todo en el ejercicio. Entonces lo que voy a escribir una nota explicativa encima de los análisis hechos por Infostat. Dice, los datos son normales, prueba de Shapiro-Wilk. P mayor que 0,05, pero varianzas son heterogéneas entre dos de los lagos. Esto no se pudo corregir con la transformación a logaritmo.
Ok, esto no se pudo corregir con la transformación. Ok, entonces, la prueba de ANOVA de una vía indica que el lago 2 está indefinido. La prueba de Kruskal-Wallis indica que L1 es distinto el pH del lago 1 es distinto de L2 igual L3 igual L4. Bien. Ok, entonces aquí tienes el video completo. Guardo. Profe, por si acaso todavía estamos en Infostat. Sí, dime. Ah, ok, ya. Sí. No, lo que hice fue tomar del Infostat los resultados, pegarlos en el Excel y para que tengan todo completo. Entonces van a tener el ejercicio hecho a mano, paso a paso, el ejercicio hecho en Infostat y los resultados. Porque la prueba de Shapiro-Wilk no la podemos hacer en Excel porque no tenemos el procedimiento establecido. Entonces, ya al terminar la clase se lo hago llegar a sus correos. Entonces, vamos ahora a terminar la clase de hoy con el ANOVA de 2 vías. Ok, ¿cuándo se presentan un caso de ANOVA de 2 vías? Es común que trabajemos con un experimento a 2 temperaturas y 2 salinidades. En el caso de el grupo de la profesora Patricia, ellos trabajan con distintas concentraciones de CO2, porque es el grupo que trabaja con acidificación oceánica. Entonces, ellos pueden trabajar con concentraciones de CO2 más intenso. Cuanto más CO2 haya, mayor es la acidez. Entonces el pH es más bajo. Igualmente uno pudiera trabajar con corales y zoosantela. Nos traemos unos corales desde Galápagos, si se pudiera. Yo sé que no se puede, pero supongamos que estamos allá mismo en Galápagos. Entonces vamos a trabajar, vemos que cuando el coral se perturba, pierde la zoosantela. ¿Saben lo que son las zoosantelas, verdad? Gente. Ya va. Conocen los dinoflagelados, ¿verdad? Los protozoarios flagelados. Sí, profe. Ok, entonces dentro de los flagelados hay un grupo de organismos fotosintetizadores que tienen flagelos. Obviamente, son flagelados, tienen que tener flagelos. Entonces, este grupo puede vivir en simbiosis con otros organismos, como por ejemplo con almejas, con algunas caracoles, con anémonas y con corales. Entonces ellos se asocian, viven dentro del coral, pero no es digerido por el coral, sino que el coral les suministra anhídrido carbónico, les suministra minerales y los elementos fotosintetizadores le suministran al coral pues carbohidratos,
aminoácidos, ácidos grasos que el coral necesita, al extremo de que el 80% del alimento del coral proviene de las zooxantelas. Pero cuando vemos la distribución de corales hermatípicos, que son los que forman arrecifes, vemos que ellos llegan apenas hasta unos 15 metros de profundidad. Más abajo no se forman arrecifes hermatípicos porque no hay suficiente luz y la zooxantela requiere luz para fotosintetizar. Pero hemos observado que bajo ciertas condiciones el coral se blanquea, pierde las zooxantelas y empieza a pasar hambre. El coral se alimenta normalmente es de organismos planctónicos como copépodos, cladóceros, pequeñas larvas que le sirven de alimento. Cuando esos organismos tocan los tentáculos del coral, se disparan unas células que se llaman nidocistos y quedan atrapados. Las células tienen veneno y si no saben si tienen veneno o no, vayan a la prueba del murciélago cuando hay agua mala para que vean cómo van a salir. Como salió mi familia el año pasado, impresionante, cómo llegaron a mi casa. Todos picados por las aguamalas. Bueno, el hecho es que el blanqueamiento del coral está asociado ya va, déjame mandar un pequeño mensaje a mi familia que me está escribiendo. Mira, tú tienes clase a las 8:20, ¿no? Ok, ¿te da tiempo a ir a buscar pan a Cacepita? Que le regalaron bastante pan y nos está diciendo que vayamos a buscarlo. Ya, Aprovecha, te lleva a los perros. ya yo lo saqué. Ah, bueno, entonces anda un momentico y tráete el pan. ¿Tiene? Son las 7:10. 7:10. 7:30. Te da tiempo, no vas a tardar una hora allí. Ok, entonces, ya va, me estaba diciendo, repite de nuevo que no te entendí, que era quien me estaba bien hablando, Génesis, o era Stephanie, o Thais, ¿quién me estaba hablando? O Kelly, yo sé que era una chica, pero no veo, me estaba haciendo una pregunta que no se entendía, ¿la puedes repetir, por favor? Adrián, alguien me habló, una chica me habló, pero ahora no sé quién era. Bueno, ok, entonces, pero era una pregunta porque no estaba entendiendo algo. Ah, los ejercicios, que se lo había mandado a los ejercicios no los he puesto todavía en sus correos, lo voy a poner en estos días y el ejercicio es para la primera semana de enero, el día que tenemos clase el miércoles, hasta el martes pueden entregar el ejercicio, porque necesitamos 3 notas y no tenemos suficiente, entonces van a tener 2 ejercicios para tener esas 2 notas. Un ejercicio va a tener que ver con análisis de varianza y otro va a tener que ver con pruebas de comparación de medias, de 2 medias. ¿Aclaraba el asunto? Sí, profe. Bien, entonces
vamos ahora a ver si nos da tiempo a hacer el ejercicio de análisis de varianza de dos vías. Entonces, le estaba diciendo que el blanqueamiento de los corales puede estar asociado a cambios en el pH. Ah, bueno, ya le dijiste que voy para allá. Sí, sí, ya leí. Pero yo no sé si viene Bresle, Ah, entonces, prende la que venga. pero no lo puedes llamar. No le, Ya yo lo voy a llamar, ya lo llamo. Entonces, puede ser que sea debido a turbidez en el agua. Cuando el agua es muy turbia, la cantidad de luz no llega y el coral pues pierde la zooxantel. Aumentos de temperatura excesivo o cambios en el pH del agua. Entonces, podemos hacer un experimento donde vamos a colocar el coral o trocitos de coral en distintas condiciones, a distintas temperaturas, a distintos pH, y vamos a ver al cabo de cierto tiempo, pongamos, tenemos corales a distintas temperaturas y a distintas pH, y lo vamos a dejar un tiempo definido, una semana. Si a la semana vemos que se ha perdido las zooxantelas o no, y tenemos un grupo, pongamos, tenemos 5 corales en cada tratamiento, 3 temperaturas, 3 concentraciones de CO2, la misma salinidad en todos ellos, ¿no? Y vamos entonces a averiguar, tenemos 5 por 2, 10, sí, 3 temperaturas, 3 salinidades, cada una serían 15, 15, 30, 30 trocitos de coral para el ensayo. Y al final de la semana verificamos quién perdió la zooxantela, porque o está blanco o está marroncito. Ellos se ponen blancos cuando pierden la zooxantela. Entonces, este sería un caso de una prueba de análisis de varianza de dos vías, porque tenemos las variables que estamos controlando son la temperatura, por una parte, y la concentración de CO2 por otra. Cambiarle el CO2 no es fácil. La profesora Patricia y el profesor Francisco tuvieron que montar todo un sistema complicado con unos pHímetros muy precisos que dan centésimas de pH para poder verificar si el pH se mantiene o no. Y tienen unos sistemas de burbujeo de CO2, con unas bombonas de CO2, que cuando el pH sube, la máquina dispara el burbujeo y hace que la concentración de CO2 aumente en el agua, por lo tanto aumenta la acidez y el pH baja. Cuando el pH está muy bajo, entonces se burbujea aire para expulsar el CO2 y queda entonces el pH neutralizado. Así que tenemos un sistema de control de pH con un sensor de pH muy preciso. Entonces, controlar el pH es bastante complicado, pero los profesores pues lo han logrado con la inversión que han hecho, que es inversión propia, porque han tenido muy poco apoyo o no han tenido el apoyo suficiente. Claro, la universidad les ha dado apoyo, les da el sueldo y les ha dado dinero, pero no lo suficiente como para poder montar un laboratorio mejor montado. Pero con todo y eso es uno de los mejores laboratorios montados en América Latina en cuanto al control de pH en el agua. Entonces, un caso que vamos a ver, vamos a compartir el caso de ok, ¿lo están viendo ya?
Dígame. profe. Ok, entonces tenemos el caso de un experimento con pájaros en las cuales se le inyectó una dosis de hormonas y se midió la concentración de calcio en la sangre de una muestra de machos y hembras. Entonces tenemos miligramos de calcio por mililitro, hembras machos sin hormona, hembras machos con hormona. Entonces, el procedimiento comienza siempre buscando en la media general y verificando la suma de cuadrados del grupo completo. Entonces, siempre es así. Acuérdense que las pruebas de F son grupo completo dividido entre el promedio de la varianza de los grupos. Si el grupo completo me da una varianza muy grande y el promedio me da muy chiquito, al dividir la grande entre chiquito me da un F muy grande y muy significativo. Si la varianza del grupo completo es similar a la varianza de los promedios de los grupos, pues al dividir números parecidos me da cerca de 1, o sea, no significativo. Esa es básicamente la técnica de las pruebas de F cada vez que las usamos. Entonces, lo primero que hacemos es calculamos cuántos tratamientos tenemos. Tenemos A y B, 2 tratamientos y 2 sexos. N, tenemos 5 pájaros en cada grupo, o sea, 20 en total. La suma de las celdas, bueno, 7, 4, 60. El promedio de cada celda, 14, 12, 32 y 27. Evidentemente ya me está dando el promedio que la cantidad de calcio en la sangre luego de aplicar un tratamiento es mayor que sin tratamiento, que el control sin hormona, ¿no? Entonces ya por ahí ya tengo una señal de que puede haber una diferencia significativa, pero muchas veces tenemos diferencias en los promedios, pero las varianzas son muy grandes. Cuando las varianzas son grandes, las diferencias se tornan no significativas. Por supuesto, si las varianzas no son homogéneas, pues no podemos aplicar la prueba, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es buscar las varianzas, ¿no? Y aplicar una prueba de Fmax. Entonces vamos a ver la varianza es igual par Okay, 17, ahí tengo, entonces tengo la varianza mayor es 21, la varianza menor es 17, la F más me va a dar, F max me va a dar muy cercana a 1, igual, la mayor es 18,382 dividido entre 17, 1, 1, no es significativa, es decir, las varianzas son homogéneas, los datos no, habría que explicar la prueba de Shapiro-Wilk y no tenemos tiempo, pero son bastantes datos. Yo creo que, bueno, no lo sé si esto va a ser significativo o no. La prueba de Shapiro-Wilk la puedo aplicar rápidamente, me llevo los datos, los coloco a un lado y preparo mi tablita. Profe, disculpe que le interrumpa. Una Dime. compañera quiere entrar. ¿Quiere entrar? A ver, déjame que pongo la... Pero fíjate, no me aparece a Fátima. Cuando alguien quiere entrar, usualmente yo, no importa lo que esté haciendo, me aparece la señal en mi máquina, pero esta vez no me apareció. Ok, entonces coloco los datos uno debajo del otro para llevármelos a Infostat. Y como lo único que necesito es la prueba de Shapiro-Wilk, no hace falta ponerles más nada. Entonces me voy, la prueba de nueva tabla, no hace falta decirle edición, sino que los pego de una vez y le pido estadísticas, inferencias a una muestra, Shapiro-Wilk, la columna 1, y ya les digo el resultado, me dice 0,24, o sea, la diferencia no es significativa, y si hago la gráfica, los gráficos, histograma, columna 1, ok, no me da muy bien, pero tengo un elemento más alto en calcio cercano a 26, los extremos son más bajos.
Entonces, bueno, pasó la prueba de Shapiro-Wilk y pasó la prueba de varianzas homogéneas. Ya va, ¿dónde estoy? Me metí donde no era. Entonces, prueba de Shapiro-Wilk mayor 0,05. Se acepta que los datos son normales. Y la prueba de Fmax es no significativa, entonces varianzas homogéneas. Bien, entonces podemos aplicar con toda confianza la prueba de ANOVA de 2 vías. Entonces, comenzamos diciendo cuántos tratamientos tenemos, 2, cuántos sexos tenemos, 2, el número de puntos 555, 20 en total, la suma de la celda, el promedio de cada celda y el promedio general, como la suma general de 436 entre 20 me da 21,825. Ahora, ¿cómo calculo yo la suma del cuadrado general? Ya lo sabemos hacer. Tomo cada valor y le resto el promedio general, que es lo que hago aquí. 16,3 menos 21 elevado al cuadrado me da 30,5, etcétera. Al final tengo la suma de cuadrados de sin hormona, macho hembra, con hormona, macho hembra, y el total 1762. Me siguen, ¿verdad? Entonces tengo suma general, suma de cuadrado general, 1762, gran libertad general. ¿Cuánto es? 20 puntos. ¿Cuántos promedios estimé? 1. 20 menos 1, 19. Esos son los grados de libertad del promedio general. Ahora vamos con la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error es cada valor menos el promedio de su celda. Entonces tomo 16,3, el promedio de la celda de hembras de hormona es 14,8. Entonces resto de 16,3 menos 14,8 me da aproximadamente 2 elevado al cuadrado. Bueno, aquí me dio 2,4 menos E16. Menos 14,82, claro, que por eso. Me da 16,4, me da 2, casi 15, por eso es que me da tan bajito. Ok, luego 20 menos 14 me da 6 por ser 36, por ser 30, y etcétera, ¿no? Al final tengo que la suma de cuadrados del error son 301,392. Lo coloco aquí, suma de cuadrados del error. Aquí tengo la fórmula para calcularlo, suma de XY menos promedio general, pero promedio de celda elevado al cuadrado, y el grado de libertad del error será 20. ¿Cuántos promedios estimé? 4. 20 menos 4, 16. Luego, suma de cuadrado de las celdas. Eso es la suma de cuadrado del promedio de cada celda menos el promedio general. Entonces, multiplicado por el número de puntos. ¿Qué te digo, hombre? Ahí está el pan. ¿Él los trajo o tú los fuiste? No, lo trajo. Ahí está aquí. No, se fue, que él mañana hace la clase. Él no tiene que hacer. Ok. Bien. Entonces, tengo que, esto no está bien, es la NI multiplicado por la suma, ya va, el NI no está bien puesto. Es la suma de NI multiplicado por el promedio de la celda menos el promedio general elevado al cuadrado. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Lo tenemos aquí, 241 es E16, que es el promedio del grupo 1, las hembras sin hormona, menos el promedio general elevado al cuadrado multiplicado por el número de puntos que tiene ese grupo, que son 5. Entonces, me da 14 multiplicado por
E16 menos E17. Chévere. Y al final lo sumo todo. Esa es la suma de cuadrados de la celda. Vamos a ver para qué vamos a usar esto después. Luego viene el grupo de cuadrados. Bueno, grado de libertad de las celdas son A grupos por B sexo, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ese es el grado de libertad de las celdas. Ahora viene lo que es particular al análisis de varianza de dos vías. Aquí tenemos factor A y factor B. Uno es tratamiento con hormonas y el otro es sexo. Pero cuando yo voy a evaluar el tratamiento, me olvido del sexo. Cuando voy a evaluar sexo, me olvido del tratamiento. Esto es una curiosidad y muchas veces a mí personalmente me causa confusión, pero bueno, es la manera del análisis de varianza de dos o n vías, donde cuando yo voy a trabajar con cada vía, con cada parámetro que medí, ignoro los demás y los considero como si no existieran. Entonces, aquí tengo tratamiento con hormonas y sin hormonas. Me olvido del sexo. Y uno, hembras y machos con hormona, hembras y machos sin hormona. Entonces, fíjense que yo aquí tengo el promedio del tratamiento con hormona. Ahí uní, hice el promedio. Fíjense que hago el promedio de hembras y machos sin hormona y luego tengo el promedio de con hormona y hago el promedio con hembras y machos. Esto quedó claro, esto es crítico, pero es importante que se entienda que en el análisis de varianza de más de una vía, uno ignora las otras vías. Bien, los grados de libertad del grupo, bueno, tengo dos tratamientos menos uno, tengo uno, ¿no? Y aquí tengo, igualmente con el sexo, tengo... Fíjense, el promedio, la suma de cuadrados del factor tratamiento es número de B es sexos y A es tratamientos. Entonces, la suma de cuadrados del factor tratamiento es número de sexos por N, o sea, 2 por 5 por la suma del promedio de los tratamientos menos el promedio general. Entonces me da 2 por 5 por E18 menos 17 más G16 más G17, o sea, el promedio que tengo acá, 13,5 menos el promedio general al cuadrado más 30,15 menos el promedio general al cuadrado multiplicado por número de sexos y número de ítems. Se me da 1386. El grado de libertad, 2 tratamientos menos 1. Bien, ahora vamos con la suma de cuadrados del factor sexo. Entonces va a ser igual al número de tratamientos por N, el número de puntos, por el promedio del sexo, menos el promedio general. Entonces, E12, o sea, 2 tratamientos por 10 por el promedio del sexo, macho, y el promedio de hembra, y el promedio de sexo, macho, donde ignoro los tratamientos. Fíjense cómo lo hago. Ahí tengo machos, no importa de qué tratamiento sean, y hembras de ambos tratamientos. Bien, entonces, ahora otra novedad más, la interacción. Solamente cuando tengo más de un factor y más de un dato por celda, pues yo podía hacer análisis de varianza con un solo dato. No es común, pero bueno, se puede, estadísticamente se puede hacer. En este caso tenemos 5 datos. Entonces, yo voy a medir la interacción. Esto lo vamos a evaluar mucho más intensamente, las interacciones, en la próxima clase. Ahorita no va a dar tiempo, pero me quedan son 10 minutos. Entonces, la interacción va a ser igual a la diferencia entre la suma de cuadrados de las celdas, que lo vamos a usar ahorita, menos la suma de cuadrados del factor tratamiento, menos la suma de cuadrados del factor sexo. Entonces, usualmente es un número pequeño, porque cuando el número da grande, estamos en problemas. La interacción, si da
significativa, la prueba de análisis de varianza no es válida. Por eso uno trata de jugar con, trata de que los, bueno, por suerte, a veces no nos queda más remedio que la interacción es significativa y eso estropea todo, porque entonces el análisis de varianza ya no lo podemos aplicar. Pero bueno, aquí tenemos esto, suma de cuadrada de las celdas, 1461 menos los tratamientos, 1386 menos 70 y me da 490. ¿Cuál es la grado de libertad de la interacción? Número de 6 o menos 1, número de tratantes menos 1, 1 por 1, 1. Ok, ahora terminamos y ahora construimos la tabla de análisis de varianza y vamos a comparar las Fs con el F crítico de la tabla. Entonces, ¿cuál es la suma de cuadrados total? 1762, eso fue el primero que calculamos, la suma de cuadrados general. Luego tenemos factor de tratamiento con hormonas, el 1386 y un grado de libertad, factor sexo 70 y un grado de libertad, interacción 490 y un grado de libertad, y el error 301,39 y 16 grados de libertad. Cuadrado medio, divido el suma de cuadrados entre el grado de libertad y me da 1386 el tratamiento, sexo 70, interacción 490 y error 1884. Entonces ahora vamos a calcular la F, la variabilidad general entre la variabilidad del error. Entonces divido, G41 es el elemento del error. Entonces voy a dividir 1386 entre el error, me da 73,5, luego factor sexo, 70 entre 18, y finalmente 490 entre 18 me da un F muy pequeño para la interacción, lo cual significa que voy a comparar ahora estos valores con el F de la tabla. ¿Con cuántos grados de libertad? 16 los del error. Con 1, porque es los grados de libertad que tengo en el numerador, y al 0,05. Entonces, este F es 4,49, 73,58 para los tratamientos es mucho más grande que 4,49. Rechazo la hipótesis nula y digo que la hormona provoca una elevación significativa en el calcio en la sangre de los pájaros. El sexo, 373 menor 449, acepto la hipótesis nula de que el sexo no influyó sobre la manera como la hormona afectó el calcio en la sangre. Y finalmente, en la interacción, la hormona mostró un comportamiento similar en el aumento de calcio en machos y hembras. Pero, ¿cuándo hubiera habido una interacción significativa? Si las hembras, el calcio aumenta con el tratamiento, cuando le ponen la hormona, y en el caso de los machos, el calcio disminuye con el tratamiento de la hormona. Es decir, un comportamiento al revés. En las hembras la hormona estimula el calcio, en los machos la hormona desestimula el calcio y lo reduce. En este caso habría una interacción significativa y la prueba de análisis de varianza no tendría sentido. ¿Por qué? Porque yo concluiría, según las hembras, que la hormona estimula la liberación de calcio en la sangre. Pero en los machos no ocurre eso, solamente en las hembras. Entonces, tendría que decir, en las hembras la hormona estimula, pero en los machos no. Solo que la prueba me estaba midiendo el efecto del sexo y el sexo no influyó ni la interacción fue significativa. Por lo tanto, podemos concluir que tanto machos como hembras responden igual a la hormona y el calcio se eleva en su sangre. Bien, ¿quedó claro esto? Dime, Thaís. Thaís no me quiere hablar. Sí, estoy hablando. Ok, entonces mañana vamos a practicar de nuevo con más ejercicios al respecto porque necesito que ustedes dominen esto bien. Si yo, bueno, yo pudiera, que no ya lo que quedan son 6 minutos para pasarlo lo puedo pasar, bueno, aquí lo tengo.
aquí tengo que hacer dos tablas, ¿no? Entonces tengo sin hormona, hembra, y tengo entonces luego macho, sin hormona, uno, dos, tres, cuatro. No, esto no está bien. 15, 3. Ok, ahora viene con hormona. Como esto se repite, ok, entonces ahora sí me puedo llevar esto a... Esto está mal. Entonces tengo tratamiento, tengo sexo y aquí calcio. Entonces me llevo esto a la tabla a Infostat. Aquí tengo un problema. Me voy a la tabla de Infostat, me quedan 3 minutos. Ok. Archivo, nueva tabla, edición, pegar con nombre. Entonces, me voy a la análisis de varianza entonces le digo que tengo calcio y tengo tratamiento y sexo, son las dos variables y la máquina lo interpreta. Entonces le digo que quiero comparaciones, Tuki, y también quiero la interacción, pero ¿cómo? Ya va. Cancelar, estadística, análisis de varianza, calcio, tratamiento, me tiene que preguntar la interacción. Agregar interacciones, aquí está. Entonces le digo que quiero comparaciones, Tuki, pero quiero solamente las comparaciones de los tratamientos y del sexo, las interacciones no me interesan. Me va a decir interacción, pero no una a una. Aceptar. Entonces me dice que el modelo, usualmente el modelo no me importa. Eso es el modelo general, ¿no? Tengo tratamiento 76, el sexo 385, la interacción 0,30, no significativa, el tratamiento es muy significativo y las varianzas, el sexo no es significativo. Me dice que los tratamientos con hormonas y sin hormonas pues son muy significativos y entre sexo pues no lo son. Se la pedí, pero obviamente no es significativo. Ok, con esto concluye y vemos que tenemos valores semejantes a los que obtuvimos nosotros haciéndolo paso a paso. Ok, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Déjame, y ya le paso a sus correos, se los paso al WhatsApp, ¿le sirve? WhatsApp. Sí, mejor a WhatsApp. Ok, entonces les paso los dos archivos, uno ANOVA de una vía y prueba de Cruzal-Wallis y ANOVA de 2 vías sin pruebas paramétricas, no paramétricas, pues no hay pruebas no paramétricas para más de 2 vías. Aunque vamos a hacer un ejercicio mañana
un poco siguiendo la normativa del profesor Conover, que dice que uno puede estandarizar, asignarle rango a los datos y repetir el análisis y hacerlo doble, o sea, hacerlo con asignación de rango y sin asignación de rango y ver si es semejante. Si se obtiene el mismo resultado, la prueba queda validada. Bueno, hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, profe.